El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a sus vidas y a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo preparó un tema y quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Los días felices. Muchos, y diría todos, queremos tener días felices. Y más en esta época en la que se aproxima una temporada en la que hay un desborde de alegría, de sonrisas, de amistad, y las personas buscan la manera de hacer feliz a la gente que está al lado. Saludan más, buscan más la comunicación con las personas que antes las veía uno con un rostro arrugado, huraño, muchas veces ahora sonríen, su casa es arreglada, porque se aproxima una temporada de felicidad. Pero no debiera ser así. Debiera ser que toda nuestra vida esté compuesta de días felices. Esté compuesta por días en los cuales, aunque haya dificultades, tengamos un gozo en nuestro corazón. Y entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios y la miramos con detenimiento, es muy fácil. La palabra del Señor dice en la primera carta de Pedro, capítulo 10 y siguientes, lo siguiente. Pues la Escritura nos dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena la lengua de hablar el mal y sus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, de los que hacen el mal. ¿Qué empieza diciendo el Señor? ¿Con qué palabras empieza este versículo? Dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. No es unos días felices, no es algunos días felices. Si nosotros nos fijamos y le ponemos todo el detenimiento, los días en esfuerzo felices para muchísimas personas empiezan el 20 de diciembre. Pero ya el 2 de enero empezamos a arrugar el ceño porque ya hay que volver a trabajar, ya hay que volver a hacer una cantidad de cosas. Y el Señor dice, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, son más de 20 días, son más de 30 días, es ojalá toda la vida. Y empiezan las instrucciones del Señor. Refrena tu lengua de hablar el mal. Y es que muchas personas, incluidos nosotros, incluido yo, no sabíamos hablar. Le dábamos más cabida a las cosas malas que a las cosas que pueden suceder y pueden cambiar.
Hay un ejemplo muy sencillo, una historia clínica. ¿Cómo se la hacen a uno? Su abuelo, su bisabuelo sufrió alguna de estas enfermedades. Eso es hablar mal. ¿Qué tiene que ver lo que sufrió mi bisabuelo si yo estoy en relación con Dios? Las cosas tienen que cambiar. Pero si mi bisabuelo o mi tío abuelo o mi tío sufrió una enfermedad, ahí encuentran achaque para que yo tenga esa enfermedad. El médico apunta que tiene tendencia a tal enfermedad. Eso es hablar mal. Tenemos que hablar el bien. Y lo peor es que llegamos a un punto en el cual probablemente terminemos muertos. Pero si le pedimos al Señor que nos ayude, las cosas van a ser distintas. El barrendero. Cuenta la historia que un hombre se quedó sin trabajo en los Estados Unidos. Y el hombre inmediatamente recibió su liquidación, se fue para su casa y rápidamente compró el periódico. Empezó a buscar en las vacantes quién necesitaba a alguien para trabajar. Él se le medía a lo que fuera. Así que salió un aviso de Microsoft donde decía que se necesitaba un barrendero. Él fue y presentó las pruebas, el barrido, el limpiar bien, hizo todo perfecto. Luego entró a la oficina del jefe, le tomaron los datos y cuando ya se despedía, el jefe le dijo, le envío la razón por su email. Él volteó a mirar al jefe y le dijo, qué pena, pero yo no tengo email. ¿Cómo así? ¿Usted no tiene email? Ah, no, entonces usted no nos sirve de barrendero. El hombre salió un poco decepcionado, se fue para su casa y se puso a contar el dinero que le habían dado de su liquidación de trabajo. Así que con ese dinero fue y compró un poco de mercado, de abarrotes, y los empacó en bolsas pequeñas y se fue cerca al barrio donde él vivía y empezó a vender por las casas, ofreciendo, y vendió todo aquello que había comprado y le hizo el doble del dinero. De esa manera empezó a comprar y a vender. Se hizo una pequeña camioneta luego y empezó a vender en esa camioneta y a llevar a las casas y a poner en la puerta de la casa los abarrotes que la gente necesitaba. Empezó su negocio y empezó a crecer. Luego compró un camión y empezó no solamente a vender en su ciudad, sino empezó a distribuir hacia otras ciudades. Y luego su negocio creció tanto que empezó y compró unas tractocamionas para poder llevar el mercado a diferentes estados de los Estados Unidos. El hombre estaba feliz con su negocio porque le iba muy bien. Cuando los seguros estaban por vencerse, llamó al corredor de seguros, el cual lo visitó en la oficina que él tenía. Y le dijo, aquí están todos los datos para los seguros. El corredor de seguros tomó los datos, los echó en su carpeta y le dijo, apenas estén los seguros se los envío por email. Perdón, yo no tengo email. ¿Cómo? ¿Usted no tiene email? ¿Un tipo tan próspero, un tipo que tiene tanto negocio? ¿Qué tal donde tuviera email? Dijo, donde yo tuviera email, sería un barrendero de Microsoft. A veces son paradojas de la vida y muchas veces nos sucede. Por algo no nos tienen en cuenta, por alguna situación o por alguna de las causas que dice la historia. Pero resulta que lo importante aquí es la valentía que tengamos para afrontar las circunstancias y salir adelante. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuando nosotros somos diligentes, sea en un trabajo de barrendero o sea en un negocio propio, debemos dar siempre lo mejor de nosotros y ser diligentes para poder alcanzar aquellos sueños que deseamos. Reflexionemos. Entonces, la primera condición para que mis días sean felices y sean muchos los que tienen de esa felicidad es hablar bien.
ver las cosas positivas. Yo aprendí mucho cuando leí la historia de Tomás Alva Edison. Debió hacer más de 100 experimentos para alcanzar el éxito. Pero lo importante de él fue que nunca dijo, esto fracasó. Dijo, de esta forma no lo debo hacer. Debo intentar distinto. Hablar bien es eso, ¿sí? Cuando nos dé un dolor de cabeza, no pensar en que tengo quién sabe qué en el cerebro o me va a dar no sé qué virosis. No, hay que pedirle al Señor que tome ese dolor y pensar positivamente. Eso es hablar bien, decir bien, no estarle recalcando a un hijo los defectos o a la esposa o al esposo los defectos. No, es reforzar cada uno o cada una de sus cualidades. Sigue el Señor diciendo, y tus labios de decir mentiras. Difícil, porque yo creo que si cada uno de nosotros examina toda su vida, tiene que decir, yo fui mentiroso. Porque en el momento que menos lo pensamos, que menos lo quisimos, dijimos una mentira. Y muchas veces decimos mentiras involuntariamente. Decimos de alguien que no está y resulta que sí estaba, pero para nosotros había salido, pero dijo una mentira. Y entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de hablar para no caer en esa situación de ir a decir una mentira cuando en realidad estamos llamados a hablar verdad. Luego sigue diciendo en el versículo 11, la primera carta de Pedro, apártate del mal y haz el bien. Qué bueno es poder decir, aquí no estoy, porque hay uno que no peca y ese soy yo. La persona está hablando mal, unas personas están hablando mal y hacemos partícipes o nos hacemos partícipes de esa charla. Y el Señor dice, apártese del mal. No participe en malas conversaciones, no participe en malas obras, no participe en malos negocios. Siempre busquemos el estar haciendo el bien, el ayudar a alguien, el prestarle colaboración, el ser personas que servimos y que lo malo no está en la lista de nosotros hacer. Esto con seguridad nos trae dificultades, nos trae problemas, porque habrá muchos que nos digan, ¿y qué le cuesta? Eso no es más sino que usted diga. Pero dice el Señor, apártate del mal y haces bien y busca la paz con todos y procura mantenerla. Evitar un pleito es muy sencillo. Es respirar, es callar y es mirar cómo entrar en el diálogo y saber escuchar. La mirada de Dios está sobre nosotros y Él sabe qué escucharnos, Él sabe cómo guiarnos y Él sabe cómo cuidarnos. Busquemos días felices. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender algo. Dios nos da pautas para alcanzar la felicidad. Y son pautas que son sencillas para nosotros. Es simplemente
cómo manejamos nuestra forma de hablar, cómo vivimos, cómo miramos a los demás, cómo podemos nosotros tener esas relaciones con las demás personas, y de esa manera nuestra vida será una vida de gozo, de paz y de felicidad. Pero si no ponemos atención a lo que Dios nos dice, según lo que el pastor nos comentaba, podemos caer en depresión, en desgracia, en aburrimiento, en fastidio y tener rabia hacia los demás. Busquemos la palabra de Dios donde Él nos indica qué camino debemos seguir en todo momento de nuestra vida y de esa manera tener días felices. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya retornamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Viva y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Aceptando el llamado. Quédese con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él caminó por muchos lugares. Jerusalén, estuvo en Galilea, estuvo también en Tiberias y en muchas partes donde Él caminó. Pero cuando empezó a hacer el llamado a aquellos que Él quería que le acompañaran, aquellos que fueran sus discípulos, Él fue directamente al mar de Galilea, por los lados del mar, y buscaba hombres que no fueran muy letrados, hombres que tal vez no habían alcanzado esa posición que tenían los fariseos. Para recordar un poco, lo que significa esto es que cuando los hijos de los judíos llegaban a cierta edad, los llevaban delante del Sanedrín para que ellos fueran probados por los sacerdotes y los fariseos y escribas para que pertenecieran a la élite, podemos decir, de los directivos judíos. Y muchos de ellos tenían que recitar la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, o que son. Luego a los 12 años volvían y los llevaban y tenían que conocer la Biblia y los profetas, o sea, la Torá, los 5 primeros libros y los profetas, y tenían que declararlos de memoria. Aquellos que no lo hacían le decían, no, usted váyase para la casa y ayuden los quehaceres a su papá, y eran muy pocos los que alcanzaban esa dignidad de ser fariseos, de ser parte de los directivos de los judíos. Y estos hombres pescadores fueron de aquellos que no pasaron el examen, fueron de aquellos que se quedaron con sus papás en la pesca, aprendiendo, pero también ayudando y trabajando y viviendo de aquello. La palabra nos dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en los versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jesús hizo un llamado directo a estos 4 hombres. Primero, Simón y Andrés, que eran hermanos, y luego a Jacobo y a Juan, que también eran hermanos. Hace un llamado
para formar ese equipo de liderazgo que él necesitaba preparar. Pero si miramos la palabra, eran hombres iletrados, eran hombres que no habían podido entrar en esa élite de los que educaban los fariseos, como dice la palabra de Pablo, que se crió a los pies de Gamaliel, que era un maestro. Él se crió allí y se levantó aprendiendo todas estas cosas. Pero estos hombres, Simón, Andrés, Juan y Jacobo, eran del vulgo, eran del pueblo. Eran hombres pescadores y Jesús buscó a aquella gente, porque la palabra dice que de lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando un llamado llega a nuestra vida, la reacción de nosotros es tener esa misma que hizo Jacobo, que hizo Simón, que hizo Juan y que hizo Andrés, el hermano de Pedro. Ir en pos del Señor, porque el llamado que Él hace es para hacer que seamos pescadores de hombres. Así es el negocio. El señor maestro Josandro del Brasil, maestro en comportamiento, en actitudes, en una de sus charlas cortó una experiencia de su vida. Dice que en una oportunidad pidió permiso para ir a una fiesta. Su mamá le dijo que no puede ir porque usted se manejó mal. El maestro Josandro dijo, imagínense ustedes la situación, comprometido con los amigos para encontrarnos con ellos, compartir y pasar un buen rato. Además de eso, en la fiesta iba a estar la chica que me gustaba. Era una frustración muy grande, pero cuenta que la mamá se sostuvo en que no iba. Entonces él le dijo, usted no es mi amiga, desde ahora en adelante deja de ser mi amiga. Y le dijo ella, bueno, está bien. Dijo, y una cosa más, no la amo. Y entonces mi mamá me cogió un brazo y me sentó, me dijo, siéntese aquí. Y la mamá, después de que lo mandó sentar, le dijo, usted no tiene obligación de amarme. Usted es mi hijo, la que lo tengo que amar soy yo. Pero usted lo que tiene es obligación de respetarme, obedecerme, porque yo soy su mamá. No me ame, pero respéteme y obedézcame. Yo sí lo amo porque usted es mi hijo y esa es mi obligación. Ese es el negocio, señor Josandro. Usted me respeta y yo lo amo. Hoy día parece que no fuera así. Son los hijos los que disponen, son los hijos los que dicen, son los hijos los que ordenan. El papá debe tener y la mamá deben tener mucho tacto con los hijos. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si conocemos de Dios y educamos a nuestros hijos, tendremos frutos muy, muy buenos. Reflexionemos. Luego el Señor Jesús establece con aquellos 4 y otros que le seguían, porque le seguían muchos, de los cuales escogió sus 12 discípulos. Y empezó a caminar con ellos, a vivir con ellos, a ir a las ciudades con ellos. Y ellos aprendían de él, de sus milagros, de cómo oraba, de cómo manejaba o cómo mejor se dirigía a la gente, cómo se relacionaba con los demás. Y era un aprendizaje del día a día. Era un aprendizaje que ellos fueron llevando y fueron recibiendo. Y los conocían como hombres iletrados, como hombres del vulgo, hombres que no tenían la educación,
de los fariseos, de los escribas o de los saduceos. Y por eso muchos quedaban admirados cuando estos hombres los vieron acompañando a Jesús, porque la mayoría de maestros buscaban hombres que tuvieran ciencia, que tuvieran letras, hombres que fueran letrados y que fueran entendidos en las cosas. Pero Jesús busca a aquellos que nadie los ve, aquellos que tal vez en su casa son muy importantes, pero que por fuera nadie les interesa. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Él mira no lo que está delante de los ojos de la gente, Él mira el corazón de cada uno y por eso hace el llamado. Y cuando Él hace ese llamado, nosotros debemos aceptarlo para caminar de la mano con Él, para aprender de Él y vivir de la forma que Él quiere que lo hagamos. También hubo otro llamado a otro hombre. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, y era un joven rico, y dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vemos allí otro llamado, un llamado a un hombre rico. Quería buscar a Jesús, quería conocer y quería heredar la vida eterna, pero hace preguntas conforme la ley. ¿Qué debo hacer para qué debo hacer? Le dice, para alcanzar la vida eterna, para tener esa vida eterna. Y Jesús le empieza a decir los mandamientos con respecto a las demás personas. ¿Por qué Jesús lo hace de esa manera? Porque sabía que Él los estaba guardando, porque Jesús conoce el corazón. Y le dice: guarda, no matarás, honra a tus padres, no robes, no hagas esto. No, todo eso lo he guardado desde pequeño. Y el Señor le dice: una sola cosa te falta. ¿Y cuál era? Era el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Pero este hombre, dice la palabra, que cuando Jesús le dijo eso: vende lo que tienes y da a los pobres y sígueme, le está llamando, haciendo el mismo llamado. Pero el muchacho, que dice la palabra, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas veces lo que tenemos nos aparta del verdadero llamado, de lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros. Y como dice el versículo 29 del capítulo 19 de Mateo: y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El llamado que nos hace el Señor Jesús es para que le sigamos, pero también es el que nosotros lo aceptemos, porque es la manera de heredar esa vida eterna. Así que aceptemos el llamado y sigamos a Jesús. Amable televidente, no sé a cuántos de ustedes el Señor le ha hecho un llamado a buscarle, a entregar su vida y su corazón a Él y a servirle. Y tal vez dice: tengo muchas cosas por hacer o tengo muchos sueños por cumplir. Pero cuando dejamos todo, cuando nuestra vida la ponemos al servicio, primero de Dios, pero también de las personas, podemos ver que Él se encargará de darnos lo demás, de rodearnos de su bendición, de rodearnos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Nunca el Señor nos llamará para estar peor. Siempre nos llamará para sacarnos de un lugar donde de pronto no nos conviene y llevarnos a cosas mejores. Por eso, cuando le seguimos a Él, podemos recibir el beneficio de ser llamados hijos de Dios y de heredar la vida eterna. De esta manera hemos llegado al final de este programa Reflexiones. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros temas de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.